Hoy, en Comité de Gerencia, muere peatón atropellado por un carro autónomo de Uber. Se suspenden las pruebas de estos carros en otras regiones. La Junta Directiva del Banco de la República tendrá hoy su encuentro mensual y tomará decisiones sobre el nivel de las tasas de interés. Denuncian contaminación de agua en donde se haría uno de los primeros pilotos de fracking en Colombia. El Bitcoin es como la burbuja de .com, solo que va 15 veces más rápido, dice estudio de Morgan Stanley. Facebook cae 8% por robo masivo de información utilizada para campaña presidencial. Le tenemos los detalles hoy en Comité de Gerencia, en su edición número 26. Hola, bienvenido a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión con información de los negocios. Información valiosa que ayuda a crecer su negocio. En este programa presentamos el mundo de las empresas, la tecnología, las adquisiciones, innovación, emprendimientos y las noticias más importantes de lo que pasa en la economía mundial. Hoy una noticia importante tiene que ver con un incidente grave que ha ocurrido con los carros autónomos. Juan Hurtado. Santiago, pues así es, puesto que es el primer accidente fatal que se reporta por las pruebas de vehículos autónomos. Y en este caso fue Uber, la compañía Uber. Eso ocurrió en horas de la noche, el domingo a las 10 de la noche, y se espera, la comisaría de policía está investigando el caso, pero es muy extraño dado que estos vehículos están completamente equipados para que a través del láser y los sensores reconozcan a las personas de noche. Se trata de una mujer de 49 años que iba pasando la calle con su bicicleta, iba caminando con su bicicleta al lado, pero pasó de desde el separador de la calle, en mitad de la calle, pasó hacia la calle, y la persona que iba, no conduciendo, sino el ocupante que iba en este vehículo autónomo, que iba en la parte trasera, dice que eso fue como un flash, que prácticamente ni el vehículo se dio cuenta, fue todo muy rápido. Entonces la comisaría de policía dice que hubiera sido con un carro autónomo o no, pues era muy difícil evitar esa colisión. Esto nos recuerda que un año atrás la misma compañía Uber también tuvo un accidente con este testeo de carros autónomos, aunque no hubo víctimas fatales, pero en el 2016 Tesla y su sistema de autopiloto sí sufrieron un accidente fatal. Eso es lo que te iba a decir, porque contaste que era el primer accidente fatal, no, el primero fue el de Tesla, que aquí estás aclarando. Lo de Tesla no era un vehículo autónomo, sino que tenía un autopiloto. Es, digamos, una tecnología que han venido utilizando vehículos ya desde hace algunos años, y esta compañía dice, o Tesla en su momento, daba la recomendación de que no utilizara este autopiloto en cruces de calles o en intersecciones que fueran peligrosas. Pues este conductor iba en autopiloto en un lugar donde no debería haberlo tenido activado, iba a velocidades mayores a la permitida y este falleció. Pero entonces es la diferencia entre autopiloto y carros totalmente autónomos, como es el caso que hoy sucede con la compañía Uber. El incidente se presenta en momentos en que Google, a través de su compañía Waymo, más bien perteneciente a Alphabet, que es el nombre del gran conglomerado, ha dicho que ya empezó las pruebas de camiones autónomos. ¿Sí? O sea, más peligroso todavía. Pues le dará más susto a la gente pues con un camión, obviamente, y los sindicatos de camioneros han protestado porque ya van a decir, bueno, el trabajo de nosotros, ¿qué va a pasar? Se les va a acabar. Entonces, por ahora las pruebas de los camiones autónomos van con un copiloto al lado, tratando de ver probables a ver problemas. Si alcanzan a reaccionar. En este caso iba con ese copiloto y no alcanzó a reaccionar porque todo fue muy rápido. De las cifras que se tienen de los accidentes en el 2017 de Estados Unidos, fueron 5.984 peatones muertos en la vía, y ya este sería el primero causado por un vehículo autónomo. También me pongo a pensar, porque no va a faltar el que va a criticar el tema, y está bien que, sí, se genere la noticia y que se prendan las alarmas frente a este tema, pero si uno se pone a pensar cómo serían los accidentes en los primeros años de la industria automotriz.
a principios del siglo XX, ¿cómo serían los problemas que había? O sea, siempre va a haber víctimas, infortunadamente, con una nueva tecnología. Siempre va a haber un margen de error y no es que estemos, pues, para nada naturalizando esta o desnaturalizando el tema, pues. Exacto, sí, pero es algo que se veía va a ocurrir. Sí, señor. Muy bien. Chucho nos habla de la reunión mensual que tiene la Junta Directiva del Banco de la República, se celebra hoy. Así es, a las 2 de la tarde se reúne la Junta. Nuestros televidentes a la repetición de las 8:30 posiblemente ya conocerán algunas conclusiones, pero las decisiones se van a tomar sobre el nivel de tasas de interés, tomando en cuenta el desempeño que se registró en febrero, que según el DANE, la medición de la inflación fue de 3.37%, es decir, que ha seguido bajando y se aproxima al punto medio del rango de la meta del Banco Central. El equipo técnico del Banco de la República espera que al cierre de marzo la inflación llegara al 3.4%, es decir, que en la proyección que se cumplió el mes antes, por lo cual, de no esperarse sorpresas en el IPC, se abriría un espacio para una nueva reducción. Esa es posiblemente la noticia. Las tasas están en 4.5%. Especialistas pronostican que de acuerdo a estos resultados podría bajar 25 puntos de base, es decir, que llegaría al 4.25%. Pues por acá, Chucho, le complemento que estudios del Citibank de 22 o encuestas, 22 agentes de 26 que fueron consultados no esperarían un cambio para la tasa actual de la reunión de hoy de la Junta del Banco de la República, aunque sí se espera que por lo menos durante este año se realice una reducción más de las tasas, debido a las buenas condiciones, a las condiciones favorables que tienen una inflación que está convergiendo a el 3%, que es la meta rango de la inflación del Banco de la República, y esto sería beneficioso para que se reactive una economía colombiana que ha estado tan estancada desde el año pasado. Denuncian contaminación del agua en uno de los lugares donde se desarrollaría uno de los primeros pilotos de fracking en Colombia. Luis Restrepo con la información. Así es, pues el fracking, que es una tecnología supremamente controversial, recordemos que es fraccionamiento hidráulico y lo que hace es que permite la extracción que antes de pronto no se podía realizar de las zonas petroleras y los yacimientos obviamente de crudo en el país. Está teniendo, digamos, una asociación, porque todavía no es nada confirmado, referente a una contaminación que hubo en la zona del Cesar, específicamente en la vereda de Pitalimón de San Martín. Se encontraron pues visualmente que los yacimientos de agua estaban siendo contaminados y lo que se está haciendo en este momento es que se está investigando, esta investigación la llevará a cabo Corpo Cesar, que es la corporación encargada de este tipo de temas para esa zona, referente a si eso tiene que ver con unas caracterizaciones que se hicieron en el año 2017 por parte de ConocoPhillips. ConocoPhillips es una empresa que está actualmente adelantando todos estos procesos para poder realizar extracción con el fraccionamiento hidráulico en la zona y que a 4 kilómetros de esa zona pues habían hecho el año pasado unos estudios de caracterización. Entonces todavía no es nada comprobado, pero se puede asociar de cierta forma que por la cercanía puede tener algún impacto ambiental y recordemos que obviamente pues esto todavía en Colombia no está legalizado, pero que está de pronto en el panorama de las posibilidades frente al régimen petrolero. Y atención que es uno de los temas de polémica o es uno de los temas de campaña de uno de los candidatos. Yo la verdad no entiendo bien qué es el fracking, yo no sé si es... Es sencillo, el fracking no es una tecnología muy nueva, en realidad eso existe desde 1940 y básicamente lo que es que perforan más o menos unos 300 metros de profundidad con unas tuberías, luego perforan horizontalmente y lo que hacen es inyectar una composición de agua, arena y como unos 700 aproximadamente agentes químicos que lo que permiten es destruir la roca que contiene petróleo y pues posteriormente les permite extraerlo. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente el costo medioambiental ha sido muy criticado porque todos estos químicos quedan ahí y posteriormente se puede afectar las zonas acuíferas y todos los nacimientos de agua con este tipo de químicos, entonces siempre ha sido un debate muy fuerte. De hecho el fracking, por ejemplo, fue una de las causas interesantes por las que Estados Unidos empezó a hacer todo el tema del petróleo hace unos cuantos años que tuvimos la crisis. Una de las razones por las que Estados Unidos pudo llegar a ese auge, digamos, petrolero fue por utilizar el fracking. Y eso fue una de las causas de la caída del petróleo. Sin embargo, hay que evaluar muy bien los costos medioambientales de este tipo. Pero si tiene afectaciones contra el medio ambiente o no, Luis. Sí se han generado muchos reportes, pero la verdad es que
no hay nada comprobado directamente. ¿Por qué? Porque es que igual estamos hablando de intereses económicos y políticos también muy fuertes, y los estudios muchas veces cuando salen a favor o en contra, pues eso tiene algunas afectaciones políticas. Entonces digamos que no hay un consenso específico, pero si usted ve la información académica, hay mucha información que indica que realmente es una práctica peligrosa y que todavía no tiene un nivel de eficiencia lo suficientemente interesante como para ser considerado, digamos, seguro para el medio ambiente. Eso le da pie a algunos candidatos y algunos defensores del medio ambiente para criticar cualquier proyecto minero de gran envergadura. Noticias como la que acaba de compartir Luis y la de este fin de semana, sobre la cual la Corte Constitucional acaba de emitir un fallo para obligar a Cerro Matoso, el productor de ferroníquel a cielo abierto en Córdoba, a que indemnice con $300 millones a comunidades indígenas de ese departamento. Comunidades que están cerca del área de influencia de Montelíbano, donde se encuentra Cerro Matoso. Es una lástima, ¿verdad? Porque uno esperaría que los proyectos grandes de explotación minera o proyectos energéticos no causen daño al medio ambiente, porque si se generan este tipo de jurisprudencias, pues no vamos a tener progreso en estas áreas en el país. Es más de un control y de innovación y de eficiencia en los procesos, y no de satanizarlo, porque es que la minería impacta todos los, o sea, el celular. Claro. Hay los vehículos, hay muchas industrias que se ven impactadas por la minería, entonces no es satanizarlo, sino llevarlo a unas buenas prácticas. Tenemos indicadores económicos en comité de gerencia. Juan. La tasa representativa del mercado para 20 de marzo es 2.852 pesos, el euro se cotiza a 3.520 pesos, el petróleo 63.54 dólares y la libra de café 119.25 centavos de dólar. Muy bien, ayer supuestamente fue el Día del Hombre, yo la verdad no recibí ninguna felicitación, eso como que no existe. Gracias. Pero seguimos en el mes de la mujer, porque también fue el Día de la Mujer recientemente, y Chucho González ha preparado un informe con 4 inventos notables que han impactado el mundo de la tecnología, aquí en Comité de Gerencia. Hoy en día, a nivel nacional e internacional, existe un muy bajo porcentaje de la participación de la mujer en puestos de liderazgo o altos cargos empresariales. Y aunque parece ir mejorando poco a poco, existen mujeres famosas en la historia que decidieron romper los prejuicios que giran en su entorno para hacer un aporte a la industria y a la tecnología. Por eso, hoy en Comité de Gerencia presentamos 4 inventos hechos por mujeres que revolucionaron la industria y la tecnología. Invento número 1. Hedy Lamarr, creadora del Wi-Fi. Tras bambalinas en los rodajes de sus películas, esta actriz austríaca de Hollywood dedicaba sus noches a desarrollar un sistema de salto de frecuencias de comunicación, precursor del actual Wi-Fi. Junto al compositor y pianista George Antheil, en 1940 desarrollaron un sistema de comunicación para que los mensajes no pudieran ser interceptados empleando rollos de papel perforado para que la frecuencia fuera saltando entre 88 valores distintos. Una frecuencia que solo podía conocer quienes poseyeran una clave. Bajo el título de Sistema de Comunicación Secreta, la patente se publicó el 11 de agosto de 1942, pero no fue utilizado. Finalmente, en los años 60, la patente se utilizó para desarrollar comunicaciones militares inalámbricas en misiles guiados. Invento número 2. Mary Anderson, la mujer que inventó el parabrisas. La norteamericana, nacida en 1866 en Alabama, Estados Unidos, tuvo una imaginación que facilitó la vida de miles de conductores de vehículos, trenes y tranvías. Fue en 1902, en un viaje que realizó a Nueva York, cuando vio en la ciudad que los conductores de vehículos debían detenerse una y otra vez para limpiar el parabrisas de lluvia y nieve. Es así como diseña un dispositivo que consistía en unir un lazo metálico a una lámina que arrastra el agua del parabrisas durante la conducción. La idea fue mejorando y Mary decidió patentar su invento en 1903. Después, marcas como Ford empezaron a incorporarlo a sus autos poco a poco hasta convertirse en un objeto indispensable. Invento número 3. Marie Van Britten Brown y el circuito cerrado de televisión. A la enfermera norteamericana Marie Van Britten Brown se le ocurrió una idea para sentirse más segura en casa, pues la mayoría del tiempo pasaba sola. Junto a su marido desarrolló el primer sistema de seguridad con circuito cerrado de televisión para combatir el auge de crímenes y la falta de respuesta policial en Queens, Nueva York, Estados Unidos, en la década de los 60. El sistema de Brown tenía un conjunto de 4 objetos y una cámara que podía subir y bajar para mirar por cada uno de ellos. Cualquier cosa que las cámaras filmasen aparecería en un monitor. Además, el residente podía
podía abrir la puerta por control remoto. Aunque el sistema fue diseñado para uso doméstico, muchos negocios comenzaron a utilizarlo por su efectividad. Por su invención recibió el premio del National Science Committee. Inventor número 4, Florence Parpart y su heladera eléctrica. Hace 104 años, una ama de casa de Hoboken, Nueva Jersey, inventó el primer refrigerador eléctrico, tal cual como lo conocemos. A principios de 1900, Florence Parpart también desarrolló una patente para una máquina de limpieza de calles que comercializó y vendió a diversas ciudades en todos los Estados Unidos. En este caso, patentó sus invenciones ya bajo el nombre de Florence Lyman, tras su matrimonio con su anteriormente patrocinador Hiram D. Lyman. Sus creaciones pasan desapercibidas, pero son usadas a diario en todo el mundo. Estos fueron 4 inventos hechos por mujeres que revolucionaron la industria y la tecnología. Un informe especial de Chucho González para Comité de Gerencia. Información valiosa para hacer crecer su negocio. Qué buen informe, Chucho. ¿Ah? Muchas gracias. Muy bien, sorprendente, ¿no? Mujeres que uno no se imaginaba, el Wi-Fi. También. Tecnologías y productos que utilizamos a diario que jamás nos pasan por la cabeza que una mujer pudiera tener participación en su invención. ¿Qué tal que les dieran más protagonismo, no? Saldrían grandes inventos. Muy bien, una invitación especial si usted está pensando en desarrollar una estrategia digital que impacte directamente su gestión en redes sociales, en internet y por supuesto en los negocios. Lo invito a que consulte mi página, mi servicio de consultoría en www.milpalabras.com.co/consultoría. Ya regresamos a Comité de Gerencia. Regresamos a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. En un momento, Jaime Andrés Ferrer, especialista en negociación, estará con nosotros aquí como invitado especial para hablar, por supuesto, de negociación. El gobierno de Colombia, a través de Coljuegos, aprobó en mayo de 2016 la implementación de varias plataformas para apostar en línea. ¿Cuál es la noticia con estas plataformas, Luis? Así es, pues el contrato de concesión se suscribió entre Coljuegos y el señor Antonio Granados Mengual, que es el representante legal de Sportium Apuestas. Este contrato se firmó por un término de 5 años y por un costo de 7.859 millones de pesos. Esta empresa es un joint venture conformado por el grupo Cirsa, que es una multinacional española, y Ladbrokes Coral Group, que cuenta con más de 150 años de experiencia en el sector de apuestas. En el 2016, Sportium tomó la decisión de participar en el mercado latinoamericano y entró directamente por Panamá, lo que le permitió abrir más adelante puertas hoy en día en Colombia. Recordemos que lo más importante, o lo que queremos resaltar de esta noticia, es el aporte que realizan este sector y este gremio a los aportes en Colombia. En el 2017, 5 de las empresas autorizadas en este momento aportaron 6.000 millones de pesos a la salud. Y se espera que para el 2018, después del Mundial de Rusia, llegando hacia el 2020 casi, se estén aportando alrededor de 33.000 millones de pesos solamente por este rubro, obviamente fortalecido pues, por todo el ecosistema que se está creando alrededor de la legalidad de las apuestas online. Sportium se suma a otros jugadores en este mercado de apuestas en línea como wplay.co, betplay.com.co, Colbet, Samba, Codere, Mi Jugada, Más Gol y Luquia. No los conocía. Simplemente viendo la noticia me encuentro con que hay ya varios participantes de este mercado. Si usted presta atención, Santiago, de vez en cuando usted va caminando por ahí, ya usted ve pequeños puntos localizados, especializados en este tema, así como cuando usted va de pronto con Gana y va y hace alguno de sus recaudos, de sus pagos y demás, también encuentra ya locales únicamente que realizan este tipo de transacciones. ¿Sabe que leyéndome un libro de emprendimiento en América Latina, hay un señor colombiano que tiene una empresa montada en función de apostar? Pero no lo deja todo al azar, sino que él tiene como un algoritmo desarrollado donde dice, aquí apuesto tanto y aquí apuesto tanto. Y diversifica el riesgo. Diversifica el riesgo y la idea es que, al final de cuenta va a ser más lo positivo que lo negativo. Eso se llama arbitraje deportivo. Así se llama, arbitraje deportivo. Hay que invitar a ese señor acá.
Muy bien, Chucho, a partir de hoy se reinicia el programa de chatarrización en el país. Así es, con el giro que hace el Ministerio de Hacienda de 150.000 millones de pesos al Ministerio de Transporte, comienza entonces nuevamente este plan por sexto año consecutivo que se encuentra atrasado y que prevé invertir 1.1 millones de pesos. Sin embargo, aun cuando Estados Unidos exigió que el programa de chatarrización terminara en menos de 2 meses, pues como requisito para entrar al OCDE, este plan podría demorarse hasta 2 años en realizarse completamente. Así las cosas, desde hoy los interesados, además de postularse a través de postular su vehículo por el Sistema de Registro Único de Transporte RUNT para diferentes modalidades, podrán adelantar las revisiones de los automotores por parte de la DIJÍN. Condiciones para aplicar el programa de chatarrización. 1. Estar activo en la prestación del servicio, condición que se acreditará a través del SOAD y el RUN. 2. Estar libre de gravamen o afectación jurídica. 3. Tener el peso bruto de más de 10.500 kilogramos. 4. Que a partir del 10 de enero de 2008 el vehículo no haya sido objeto de alguna modificación en sus características. Y por último, contar con una antigüedad igual o superior a 20 años contados a partir de la expedición de la matrícula. Juan, ¿por qué analistas dicen que el Bitcoin es como la burbuja tecnológica de finales de los 90? Santiago, estos analistas son de Morgan Stanley y dicen que técnicamente, haciendo análisis técnicos, pues el Bitcoin se está comportando muy parecido al índice de Nasdaq, que fue pues uno de los principales afectados, el que más subió en su momento y el que más cayó en la época del 2000. Dicen que ha tenido un rally de 250 y 280% en los periodos más exuberantes y que en cada caída del Bitcoin el promedio de caídas de 40 a 50%, un valor muy similar del Nasdaq que era 44%. Entonces la conclusión es, lo que dicen los de Morgan Stanley, que el Bitcoin se está comportando como la burbuja del .com en los 2000, pero 15 veces más rápido. Bien importante ese tema. Resulta que las burbujas, yo no lo atribuyo tanto de pronto a la tecnología como tal, sino más al comportamiento emocional de las personas. Todas las personas cuando entran a una zona de burbuja lo que hacen es pensar, no, me estoy perdiendo del dinero que se está generando. Pasó con los tulipanes, pasó con las .com, está pasando con Bitcoin y de hecho yo desde el año pasado, por ejemplo, ya tenía algunas sospechas de que estaba muy inflado el precio. No estoy diciendo que digamos, sea malo por decir cualquier cosa, pero realmente hay que tener cuidado es más con la especulación de las personas. Cuando usted ya de pronto, alguna persona que no tenga nada que ver con el mundo financiero le está diciendo qué tan rentable y qué tan bueno es el Bitcoin, es porque ya todo el mundo está y cuando todo el mundo está la fiesta se va a acabar. En un momento estaremos de regreso en Comité de Gerencia. Atención que vamos a hablar de los nuevos problemas que afectan a Facebook, que tiene implicaciones en su valorización, en su cotización en la bolsa. También estaremos hablando de cómo hacerle frente al gota a gota. También estaremos hablando de una nueva producción de Amazon que promete revolcar la industria del cine, de la producción de contenidos audiovisuales. Y también estaremos con nuestro invitado Jaime Andrés Ferrer hablando de negociación, aquí en Comité de Gerencia. Vendes Fácil presenta Aprendiendo Fácil de e-commerce. ¿Sabías que el Estatuto del Consumidor entró en vigencia el 12 de abril del 2012 y es el reglamento de protección al consumidor que también debe aplicarse en el e-commerce? Vendes Fácil presentó Aprendiendo Fácil de e-commerce. Nos puede encontrar en Facebook como Comité de Gerencia Cosmovisión, también en Twitter como Comité Gerencia. Allí puede opinar, dejar sus preguntas y sus comentarios. La interferencia rusa en las elecciones de los Estados Unidos sigue trayendo implicaciones negativas para Facebook. Juan. Pues Santiago, como en Colombia, mientras descansábamos el lunes festivo, la bolsa en Estados Unidos estuvo bien movida porque los mayores índices estuvieron en terreno negativo el lunes 19 de marzo. Una de ellas, o la acción que más jalonó esa caída, fue Facebook, que
que se desvalorizó alrededor de 7% y al día de hoy, 20 de marzo, para la jornada de hoy, se estaba desvalorizando en 4%. La razón fue que la firma política Cambridge Analytica afirmó haber extraído la información de 50 millones de usuarios de esta red social con consentimiento de trabajadores de Facebook y con fines para apoyar la campaña política del presidente Donald Trump. Ante esto, el hashtag Delete Facebook fue tendencia y muchas personas volvían a debatir cuál era el rol social que estaba jugando Facebook en nuestras vidas, puesto que tiene la mejor bibliografía de las fotos de nosotros en todos los ángulos, de los familiares, de las mascotas, de los viajes y sobre todo de los posts que hemos hecho a lo largo de nuestras vidas en esta red social, que perfectamente pueden hacer un retargeting o crear un perfil de usuario, de cada usuario de esta plataforma perfecta para hacer sus estrategias de marketing. Mark Zuckerberg perdió alrededor de $5.000 millones, el quinto hombre más rico del mundo con esta caída, y ya el Congreso de Estados Unidos y de Reino Unido lo están llamando a indagatoria, y el FTC, que es la comisión de trader en Estados Unidos, ha ratificado que está prohibido para Facebook comercializar los datos de sus usuarios sin previo consentimiento. Chucho, ¿cómo le hace frente el sistema financiero colombiano al malvado gota a gota? Pues así es, cuando generalmente un ciudadano o una persona, un microcomerciante, un pequeño comerciante, una microempresa está en problemas o aprietos financieros, nadie lo determina para brindarle ayuda, y es ahí cuando aparece este misterioso personaje, le presta el dinero a un interés a veces del 10% diario, lo que está por encima, o hasta el 20%, encima de cualquier techo sobre el techo pues de la tasa de usura. Pues para combatir este flagelo, según Asomicrofinanzas, que agrupa las entidades de desarrollo de operaciones de microcréditos y operaciones afines, hoy están atendiendo más clientes, están atendiendo alrededor de 3.5 millones a quienes se les han desembolsado 14 billones de pesos. Los departamentos con mayor participación son Antioquia con el 10.37 y Nariño con el 8.41. Le siguen Cundinamarca y Bogotá con 7.23 y 7.9 respectivamente. Si bien el crédito no es tan asequible, pues tan barato, pues no se puede comparar con el crédito que hacen estas personas por fuera. La recomendación es que cuando una persona se encuentra en aprietos financieros, pues busque una organización de estas que le facilite un crédito mucho más asequible. Chucho, y aparte el mismo mercado a través de las fintech está creando sus plataformas de lo que se llama el nanocrédito, que es como la estrategia que están utilizando emprendedores para combatir este flagelo. Mientras se habla de la llegada de Amazon como tienda de comercio electrónico a Colombia, algunos dicen que va a ser para el segundo semestre de este año. La verdad es que Amazon ya está presente en nuestro país con un servicio que se llama Amazon Web Services, que es para alojamiento en la nube, y recientemente llegó con Amazon Prime, que es como un Netflix, pero de Amazon, que tiene derechos sobre películas, sobre series, y que también crea sus propias series de televisión y sus propias películas. Luis tiene una información con respecto a Amazon. Así es, pues la tendencia a nivel televisivo, sobre todo estos gigantes como Amazon, Netflix, está haciendo en crear sus propios contenidos, sus propias series, y había una serie que desde hace tiempo estaba de pronto en la mira referente a desarrollar una franquicia tan exitosa que es El Señor de los Anillos, que seguramente ustedes la recuerdan, un éxito en todas las taquillas, 3 películas dirigidas por Peter Jackson y que definitivamente marcaron un antes y un después en la industria cinematográfica. Amazon en este momento está gastando, o presupuestando más bien, $500 millones para las 2 primeras temporadas del Señor de los Anillos, que va a ser una precuela, es decir, una situación antes de que sucedieran los hechos de las películas, y que, pues, si vamos a ver los números, es un presupuesto bastante importante. Gastó también $250 millones de dólares solamente en los derechos de adaptación, y comparándolo con otras series importantes, por ejemplo, Juego de Tronos o Game of Thrones, que es de HBO. Está apelando a ese público que se fue detrás de Juego de Tronos. Sí, porque fue todo un éxito a nivel televisivo con derechos y con todo lo que se generó alrededor de la industria de Juego de Tronos. Juego de Tronos se gasta aproximadamente alrededor de $10 millones por episodio. Las temporadas son de 10 episodios, 7 episodios aproximadamente. Entonces estamos hablando de $70 a $100 millones por temporada, y Amazon le está
está poniendo 250 millones a la primera y 250 millones a la segunda. O sea que alguna cosa va a estar bien interesante ahí en ese desarrollo. Recordemos que Amazon incluso estuvo nominado a ganar premio Oscar en la versión de 2017 del año pasado con la película Manchester by the Sea, que era muy curioso ver a Jeff Bezos, un señor tan importante y tan rico, en la parte de atrás del teatro, en Gallinero, pero era donde se ponía pues como el productor de la película. Muy bien, Juan Hurtado presenta los resultados financieros de dos importantes empresas colombianas. Santiago, la primera es la administradora de fondos y pensiones Protección, la cual presentó un aumento de 34.3% en sus utilidades para el año 2017. Juan David Correa, que es el presidente de esta corporación, atribuye los buenos resultados a las comisiones de administración de productos, rendimientos por posición propia, es decir, las inversiones que Protección hace en el sector financiero, reservas de estabilización y control de gastos y negocios eficientes. Por otro lado, la Vallecaucana Colombina reporta no muy buenos resultados financieros, dado que de los ingresos de 1.72 billones de pesos, 1.06 son del mercado nacional, pero estos ingresos disminuyeron 1.2%. El EBITDA, que es un indicador bien importante que muestra la operatividad de la empresa, disminuyó en 6.5% y la utilidad neta se redujo hasta 42%. Una de las razones que dan los directivos es el cambio de las NIF, mayor gravamen de las importaciones desde Ecuador y el traslado de una fábrica que tenían hacia Tuluá. Hablando del presidente de Protección, Juan David Correa, nos ha dado su palabra que estará muy pronto aquí en Comité de Gerencia, que siempre tiene invitados de interés, gente que le aporta a los negocios, como es el caso del día de hoy con Jaime Andrés Ferrer, de Sourcing Experts. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muchas gracias. Jaime nos va a hablar en el día de hoy de negociación. Jaime, ¿qué es una buena negociación? Una buena negociación es cuando las personas tienen la capacidad, primero en el largo plazo, y este es un tema supremamente importante porque me empiezo a encontrar personas que hablan de una buena negociación en una compra o una venta de una sola vez. No existe buena negociación en el corto plazo. El concepto de buena negociación es un concepto de largo plazo que primero las personas satisfacen de una manera óptima. Esto es importante porque no es cualquier satisfacción de las necesidades. Entonces nosotros podemos entender el proceso de negociación como un proceso por medio del cual las personas satisfacen sus necesidades. Entonces, hay una buena negociación cuando yo puedo obtener lo máximo en esa satisfacción de la necesidad, pero tengo la capacidad de seguir en el tiempo obteniendo lo máximo. No, lo obtuve una vez y ya no lo obtengo más, entonces no es una buena negociación. Y yo logro que la otra persona también obtenga lo máximo. Además de ese obtener lo máximo, tiene que tener unos criterios, unas bases sólidas en las cuales se mantiene cómo vamos a obtener lo máximo. Allí vamos a referirnos un poco a los primeros que hablaron de eso, que fueron los señores de Harvard, cuando hablaron de los criterios objetivos de negociación. Hoy se habla mucho de los drivers del mercado, de los indicadores del negocio, o sea, cuáles son las bases en las cuales nosotros estamos sustentando esa satisfacción de necesidades. Y, vuelvo a insistir, en el largo plazo ambos lo están obteniendo. No es tan simple como decir una buena negociación es la que ambos ganan. Eso es una frase de cajón. Pero que es verdad también, en todo caso. Yo creo que una buena negociación es cuando ambos ganan lo máximo. En el largo tiempo. No simplemente ganan. Yo conozco muchas negociaciones de las personas simplemente ganan un poco, se sienten contentas. Es cuando ambos satisfacen lo máximo posible en el tiempo. Si tú puedes obtener 10 y estás obteniendo 3, estás ganando, pero no estás ganando lo máximo. Entonces no necesariamente es una buena negociación, es una negociación. Y eso, como te digo, es supremamente importante entender los criterios objetivos y el concepto de largo plazo. Hace algún tiempo se creó como el gran paradigma de la negociación de los profesores William Ury y Roger Fisher de sí. Harvard, hablando de cómo negociar. Sí. ¿Cómo podemos explicar ese modelo de negociación de Ury y de Fisher? Yo quiero irme un poco más allá, más atrás de Fisher y Ury. Antes de que el método Harvard saliera, empezaban a salir unas personas que los señalaron un poco como los negociadores por posiciones, que fueron programas muy interesantes.
Estamos hablando de un Collie Robinson, de un Cohen, gente que empezó a entender e interpretar la negociación y que básicamente lo que ellos entendieron era cómo influenciar a las personas para lograr acuerdos. Estos fueron los primeros que hablaban de un concepto que hoy cada vez se pone más vigente, el concepto de ventas por la puerta de atrás. El concepto de cómo llegar a los influenciadores, cómo influenciar a unas personas específicas, cómo entender al otro, y ellos hablaban de que nos teníamos que ser amigos. Era el típico vendedor de hace 30 años que salía y se emborrachaba con el cliente para poder hacer el negocio. En ese entorno, estas personas hicieron cosas bien interesantes. Lo primero es que ellos fueron los primeros que hablaron de que la negociación era algo que podía aprender, que en ese momento era un paradigma. Las personas decían, el vendedor o el negociador o el comprador nació con esa característica. Seguramente sí, pero ellos nos dijeron, pero hay cosas que puedo aprender. Lo segundo es un tema que se está poniendo de moda ahora otra vez, que es hablar de la influencia. Cómo llegar a las personas para ir a cerrar la negociación. Y estas personas, digamos, que fueron un poco criticadas cuando nació el primer método, que fue el método Harvard, y realmente el único método, que es el método de los 7 elementos. Harvard tiene unas cosas muy buenas, fue el primero que nos dijo, nosotros, si queremos aprender de negociación, tenemos que entender que la negociación es un proceso, y el proceso se va llevando por etapas. No es que todos los elementos se metan de la misma manera y al mismo tiempo, y hay que entender cuáles son las etapas de ese proceso, y ellos sacaron la teoría de los 7 elementos. Sin embargo, Harvard se quedó en algo, y es que Harvard nació del conflicto. Y Harvard no diversificó los mercados. Lo dicho, era para resolución, el modelo era para resolución de conflictos. Pero sigue siendo un modelo supremamente importante y supremamente aplicable. Perdóname, de hecho, Uri creo que estuvo en el equipo que asesoró al presidente Santos con todo el tema de negociación de paz. No estoy seguro de ese dato. No estoy seguro de ese dato. Entonces, ellos empezaron de ahí, pero me parece que se quedaron cortos en varias cosas. En uno es la interpretación de los mercados. No es lo mismo negociar en un mercado de consumo masivo. Cuando las empresas están vendiendo consumo masivo, estamos vendiendo un celular, el vendedor allí está muy influenciado por marketing. Realmente lo que está es sacando toda la estrategia de marketing, y cuando las personas, tú vas a comprar un celular, tú ya definiste la marca, tú ya definiste lo que quieres, ya el vendedor, la influencia es muy poca. Pero detrás de la venta de este celular viene todo el negocio de B2B, todo el negocio de venta industrial. Desde la creación del sistema hasta la tapa, hasta la venta, inclusive al intermediario, y ese intermediario ponerlo en el canal. Y en ese entendimiento de ese mercado, de cómo piensan los compradores de ese mercado, los influenciadores de ese mercado, los técnicos que están detrás del comprador, allí la negociación se vuelve mucho más potente. En el mercado de consumo, en la entrega final, la negociación está más influenciada por marketing, y aquí está más por la capacidad organizativa del vendedor o del comprador para generar un proceso de negociación efectivo en el largo plazo. No sé si fui muy largo. No, estamos bien, Jaime. Sí. No me hiciste acordar de la escuela anterior de antes de la URI de Fisher, el vendedor que quería, lo que decía, salir a emborracharse con el cliente o crear empatía de alguna manera. Me contaba una amiga que trabaja en el mundo de la publicidad que una vez llegó a venderle a un cliente un cupo de publicidad, y llegó y la oficina estaba llena con un papel de colgadura como de peces, de pescados, y tenía sus peceras y todo, y ella le dice al señor, a mí también me fascinan los pescados y los acuarios, y el señor le dice, pero es que a mí me encanta, el señor le dice, no, a mí yo los odio, es que esta oficina no es mía. Metió las patas. Está metiendo las patas, pues tratando de generar una empatía. Me decías, Jaime, ahora que hay un modelo que has creado en tu oficina de 4 pasos. Nosotros lo que queremos es, primero, simplificar el modelo de negociación, y segundo, entender cómo cada uno de los agentes que ha participado en la creación de modelos de negociación es importante dentro de él. Me falta como hablar un poquitico porque terminamos en Harvard. Harvard fue importante y sigue siendo muy importante, pero vienen 2 tendencias muy fuertes antes de hablar del modelo nuestro, que son las tendencias de los influenciadores. Y allí encontramos 2 personas que han sido súper estadísticos y súper profundos en la forma de analizar el modelo.
Uno es Robert B. Cialdini. Cialdini lo que ha hecho es a través de estadísticas, y a mí me encanta lo que venga a través de la estadística, porque no es un deseo de cómo la gente queremos que se comporte, sino un entendimiento de cómo se comportan las personas. Del libro Persuasion. Sí, Influence. Él habla de los disparadores cerebrales. Y al lado de él hay otra persona que me encanta, que se llama Ned Herman, no sé si lo conoces. No. Ned Herman lo que hizo fue que estudió las teorías cerebrales de Sperry, y él lo que entendió es una cosa que cuando uno la dice ahora, dice, uy, qué bobada lo que entendió, pero el tipo hizo más de 100.000 encuestas para entender cómo las personas aprendían. Y después de que él entendió cómo las personas aprendían, él entendió una cosa súper simple, y es, a las personas les gusta que les hablen como a ellos les gusta aprender. Entonces, el ingeniero que es matemático, le gusta que le hablen corto, simple, de números, porque así es como él aprendió. La persona que viene de marketing, la persona que viene, posiblemente le gusta que le hablen del futuro, de quebrar normas. Entonces, estas dos teorías lo que realmente están es reconociendo algo que desde antes vienen hablando los negociadores por posiciones, como el ejemplo de la pecera, y es que las personas tienen unos influenciadores cerebrales. Y que las personas, en lugar de estar estudiando cómo es el comportamiento cultural, nosotros tenemos que entender dos cosas: cómo se comporta cada mercado y cómo se comportan las personas, independiente de su cultura, en su forma de aprender. Para, con base en eso, llegar a tener un sistema de influencia que, junto con el modelo de Harvard, de criterios objetivos, porque aquí es donde Harvard se quedó corto, porque Harvard dice mucho, busque elementos argumentativos lógicos, la lógica, la norma, el número, el dato, el hecho, pero se le olvidó que aquí al frente hay personas. Claro, hay un tema emocional, hay un componente racional y uno emocional. Absolutamente, absolutamente. Entonces, con base en la unión de todo eso, básicamente lo que nosotros estamos proponiendo a nuestros clientes, y realmente nos ha dado un muy buen resultado, es, vamos a hacer un modelo donde las personas digan rápidamente, primero, ¿qué necesito? Pero Jaime, vamos a hacer una cosa, vamos a compartir ese modelo de la empresa de Jaime Andrés en un momento aquí en Comité de Gerencia de Cosmovisión. Regresamos a Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Estamos hoy con Jaime Andrés Ferrer, estamos hablando de negociación, y en su empresa Sourcing Experts han desarrollado una metodología de 4 pasos para ayudar a las empresas a llevar una mejor negociación. ¿En qué consiste este proceso, Jaime? Bueno, básicamente lo que las empresas deben buscar son, primero, ¿qué necesito? Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos. Segundo, ¿cómo lo consigo? Tercero, ¿qué poder poseo? Que ahorita hablábamos de eso, que es la esencia de una negociación. Y cuarto, ¿cuáles son mis habilidades personales para conseguirlo o no conseguirlo? Entonces empecemos con qué necesito. Allí nos vamos mucho a Harvard. Lo que pasa es que el qué necesito es mucho más complejo para las empresas de lo que nosotros pensamos. Les voy a dar un dato. Nosotros, antes de asesorar una negociación o antes de asesorar una estrategia de categoría de negociación, tenemos una metodología que es como una entrevista en profundidad, semiestructurada, para cada una de las personas involucradas en esa categoría o en ese negocio, nos digan realmente lo que necesitan. Nos demoramos una semana en horas hombres para que la compañía entienda realmente qué es importante. El de operaciones dice lo más importante es la calidad, el otro dice lo más importante es el precio, el otro dice lo más importante es un servicio postventa. Y tú no puedes llegar a una mesa de negociación con 10 intereses sin tener la capacidad de calificar cada uno de esos intereses, mirar cuál es el impacto y mirar su relevancia. Hay unos intereses que son esenciales de la negociación. Yo voy a negociar contigo este papel, yo te suministro el papel. Posiblemente el precio sea esencial, pero posiblemente el plazo de pago sea un tema relacional. O el que me lo estés entregando con un buen servicio
sea esencial y el precio no sea tan importante. Entonces, una cosa tan básica como decir, hombre, lo primero que uno debe entender de una negociación es que necesito, es lo más complejo que hay. Es más, nos pasa muchísimo que durante el proceso de negociación, y eso está bien, en la reunión con proveedores o con clientes, los intereses van cambiando. Porque las empresas, al obtener la información, se van dando cuenta que los intereses que inicialmente pensó no necesariamente eran los correctos. Y eso es fundamental, sobre todo para una cosa que junta los 4 pasos, que se llama la coherencia comunicacional. Y es, si yo voy a negociar y yo necesito algo muy específico, yo necesito un buen servicio de este papel, yo tengo que comunicar eso desde el principio. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros hacemos un taller de negociación que es basado en el dilema del prisionero, más grande donde la gente negocia. Ese taller lo hice yo empecé negociación hace 20 punta de años, después me fui del país, dejé de trabajar, de dictar y volví y empecé a dar estadísticas sobre cómo se comportaban las personas en ese taller. Lo primero que les cuento la historia de las 2 veces es porque me encuentro que las estadísticas que tenía hace 15 años son casi iguales a las de ahora. O sea, el comportamiento negociador no ha cambiado muchísimo. Pero la primera estadística es que el 73% de las personas que entran a una mesa de negociación lo hacen de una manera agresiva o lo hacen sin entender qué es lo que deben comunicar. Que muchas veces eso es lo que genera agresividad. Muchas veces las personas no son agresivas no porque quieran serlo, sino porque al no entender el proceso de negociación empiezan poniendo sobre la mesa elementos que las otras personas pueden considerar como agresivo. Jaime, pero también otro aspecto que muy seguramente se da en la mesa de negociación es el temor. Y ahí es donde viene mi pregunta. ¿Cómo puede hacer una empresa pequeña para contrarrestar ese poder de negociación de una empresa grande y establecida? Muy bien. Entonces, estamos aquí en qué necesito. Lo primero es, sepamos claramente qué necesito. Saltémonos cómo lo consigo y vámonos al tercero, que es la medición de poder. Entonces, hablemos de poderes. En negociación, cuando hablamos de poderes, hablamos de 3 cosas diferentes. Uno es el poder de decidir. Tú compras el computador. ¿Quién es el que decide aquí los compradores? Tú. Tú eres el que defines, compre o no compre. Eres tú. El segundo, la capacidad de influenciar. Tú eres el que decide, pero mi amigo Santiago es el que te habla al oído y te dice, hey, a Pedro, a Juan, es un influenciador. Y el tercero y más importante se desarrolló con la teoría del MAN, del MAPAN o del BANDA. ¿Qué significa? Que en una mesa de negociación tiene más poder de negociación aquella persona que tenga alternativas diferentes a la actual, con que está satisfaciendo tu necesidad para satisfacerla de una manera óptima. Entonces, independiente del tamaño, porque una de las cosas que yo soy absolutamente convencido es que esto no es un tema de tamaño. Esto es un tema de yo entiendo lo que necesito y tengo la capacidad de estar mirando diferentes posibilidades y no una para satisfacerla. El gran error que tenemos, básicamente, que tienen los microempresarios, es que se enloquecen con la empresa grande. Se enloquecen, les fascina la empresa grande. Le quiero vender y no se dan cuenta que cuando esa empresa grande es el 90% de mis ventas, yo ya estoy sin poder de negociación. Cuando lo que dice es tenemos que estar desarrollando estrategias para estar incrementando los poderes. Muy bien. Jaime, se nos está acabando el tiempo, nos podemos quedar contigo mucho tiempo. Muchas gracias por compartir tus conocimientos. Quedas invitado nuevamente aquí a Comité de Gerencia. Muchísimas gracias, muchas gracias. Hasta este momento, la cita con los negocios, las empresas, el emprendimiento, los reportes financieros, en este programa único en Colombia, por su tono, por la información, es Comité de Gerencia del canal Cosmovisión. Hasta pronto. Chao. La siguiente sección es patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria. Las viviendas prefabricadas son un sistema modular constructivo de gran economía que ha dado
a una etapa nueva de construcción para tipos de construcción como una finca, una zona de unidad cerrada, una residencia. Podemos construir en cualquier lugar y estamos dados más que todo al bienestar de las familias, al realizar los sueños de todo aquel que piensa construir su casa con unos costos por promedios a los que normalmente estamos acostumbrados en la construcción tradicional. Existen varios tipos de vivienda. Hoy en día, como el sistema es personalizado, se ha dado paso a la construcción colonial, que también llamamos construcción tradicional, las casas minimalistas, que son las casas de nueva generación, tipo cubo, que a la gente le gusta mucho, que no se vean los techos, que los ventanales sean en aluminio. También tenemos la casa tipo chalet, la casa kiosco, porque normalmente cuando se hace una casa en una finca necesitamos el kiosco. También se manejan bodegas, también manejamos el sistema cúbico y colonial, o sea, se puede personalizar lo que nosotros deseemos hacer en el sistema. Existen muchísimos mitos, entre los cuales uno de los principales mitos que me cuenta la gente es: estas casas se las lleva el viento. Nosotros les respondemos con plena certeza y seguridad: no, son casas que, como la más pequeña, están pesando unas 12 toneladas. Para que 12 toneladas las lleve el viento tienen que haber unos vientos de más de 60 kilómetros por hora, lo cual para verlo tiene que ser pues ya con algo sobrenatural, ¿cierto? Un ventarrón, un aguacero pues fuerte que venga seguido de unos vientos de más de 60 kilómetros, pero de resto no se cae. Otro mito es, por ejemplo, que las casas son calientes. Para evadir mucho este mito, lo que nos encargamos de hacer directamente es mayor altura, mayor espacios abiertos para que la gente se sienta más cómodo, para que el lugar se esparza más pues la temperatura. Esto lo organizamos en la tierra caliente. Cuando es para tierras frías, al hacer recubrimiento de las paredes con revoque, con pintura, se ponen los vidrios, se está aislando totalmente la casa de los fríos. Además, también les recomendamos para los lugares fríos tablillas a pan o tablilla en pino. Esto hace un poquito más cálida el lugar en el espacio de la casa. Lo que más dicen, aparte pues de que las tumba el viento, que las casas no son sismorresistentes. Nosotros podemos comprobar que son casas sismorresistentes con el trabajo que se hace: vigas de 25 por 25, pilotes, zapatas. Se maneja un estudio de suelo que el cliente normalmente debe aportarlo a las empresas a la cual él se vaya a referir. Entonces son casas que totalmente quedan profundizadas en el terreno y no tenemos cómo decir que no sean sismorresistentes. Si desea ampliar la información, visite nuestro sitio web www.maestranza.com.co o llámenos al 366-3852. Maestranza, Gestión Inmobiliaria. Encuéntrenos en Facebook y YouTube como Maestranza, Gestión Inmobiliaria, en Instagram y Twitter como Maestranza GI. La anterior sección fue patrocinada por Maestranza, Gestión Inmobiliaria.